Hola amigos de Ichimoku Fibonacci. Durante esta semana, la CNB aprobó la cotización de 9 CDRs nuevos. A diferencia de los CDRs que conocemos el día de hoy, que el activo subyacente es una acción, estos nuevos CDRs van a tener como activo subyacente distintos ETFs. Este video no tiene un enfoque educativo o teórico, sino que el objetivo de este video es comparar dos de estos ETFs, dos de los ETFs más importantes, compararlos desde el punto de vista de análisis técnico, cuál puede estar presentando una oportunidad real de compra para un inversor mediano plazo y cuál, desde mi punto de vista, no. Así que comenzamos el video, espero que les sea útil. Arrancamos. El primer ETF que vamos a mirar es el famoso SPY. Este es el ETF del Standard Poor's 500 y donde vemos una clara y brutal tendencia alcista desde 2012, con algunos periodos de retroceso, bien, algunos de ellos profundos como lo que fue el comienzo de la crisis del COVID, otros retrocesos un poco más pequeños, como fue en su momento la guerra comercial entre Estados Unidos y China, pero siempre su tendencia fue claramente alcista, o no digo siempre, desde los últimos 10/8 años hemos tenido casi ininterrumpidamente una tendencia al alza. Por el contrario, otro de los ETFs que empieza a cotizar en breve, el índice de mercados emergentes no está mostrando una clara tendencia alcista en el mismo periodo de tiempo. Si consideramos 2010 en adelante, vemos que la tendencia del ETF fue un poco más errática, incluso lateral o levemente alcista, que si comparamos contra el Standard Poor's, una tendencia que al compararlo con la tendencia del Standard Poor's parece pobre o mala. ¿Bien? Ahora, ¿siempre fue así? ¿Siempre hubo una clara tendencia alcista en el Standard Poor's y una tendencia lateral o errática en los mercados emergentes? La respuesta es no. Vos tuviste durante el periodo de 2000 a 2010, o 2000 a 2008 por la crisis, un momento donde mercados emergentes tenía una clara y brutal tendencia alcista muy superior a la que era la del Standard Poor's. En este momento voy a comparar o poner en el gráfico la comparación. En naranja vemos la tendencia del Standard Poor's, que fue alcista en este periodo también, pero muy por debajo de lo que fue el rendimiento o la tendencia alcista de mercados emergentes en general. ¿Qué pasó en el periodo 2000, digamos 2008 o 2010? Hubo una tendencia alcista muy fuerte de commodities en general. ¿Ok? Durante todo este periodo hubo una suba brutal del precio de todos los commodities y los países emergentes, al ser principalmente exportadores de commodities, cuando pensamos en países como Arabia Saudita o Qatar, son exportadores de petróleo; cuando pensamos en Brasil o en Argentina, exportadores de cereales o exportadores de hierro. Todos los mercados emergentes tuvieron una época de bonanza o de crecimiento muy por encima de lo que estaba creciendo el índice de Estados Unidos, ¿bien? O el índice global. Entonces, el primer comentario que quiero hacerles es eso: no es que siempre el Standard Poor's sube y que mercados emergentes lateraliza. Ahora, el día de hoy, o en este momento, mejor dicho, nosotros tenemos al Standard Poor's en una zona de mega máximos y a mercados emergentes en general muy por debajo del desempeño del Standard Poor's. Si yo tengo que optar por tomar una posición, si yo tengo que decidir dónde meto mi dinero, o parte de mi dinero, porque no va todo mi dinero a renta variable, el día de hoy yo buscaría posicionarme en un sector o un grupo de países que está más barato o atrasado que el índice de referencia de Estados Unidos.
Vamos a hacer dos comparaciones más. Por un lado, vamos a ver la relación entre lo que es el índice de mercados emergentes y un ETF que sigue el precio de las materias primas. Para eso nos vamos a ir un poquito más al corto plazo, nos vamos a ir por ahí al último periodo de enero 2021 al último año, y vamos a estar comparando por un lado la tendencia del índice de mercados emergentes, que ha sido bajista durante todo 2021 debido principalmente a, uno, China, las acciones chinas que pesan dentro de este ETF han estado a la baja durante toda la segunda mitad de 2021, generando presión bajista en el ETF en general. Las acciones brasileras lo mismo. Todo el 2021 fue bajista para este ETF, pero si yo comparo el ETF con un índice de materias primas, como podría ser el DBC, que es un ETF que sigue un conjunto de commodities, vemos la divergencia entre el precio a la baja de las acciones del ETF, una divergencia con el índice de commodities que ha continuado al alza durante todo 2021. Entonces, si los países emergentes son principalmente exportadores de commodities y los commodities han ido al alza, las acciones o los países que producen materias primas deberían acompañar al alza el precio internacional de los commodities, cosa que ha sucedido en el pasado. Siempre fue una tendencia muy similar la tendencia del precio de los commodities con la tendencia de las acciones dentro del ETF, pero se ha generado una divergencia desde mayo en adelante debido principalmente a cuestiones políticas. Ahora, yo considero que esta divergencia es temporal, que el ETF va a acompañar la tendencia del precio de los commodities. Por tal motivo, yo me inclino mucho más a comprar al ETF de países emergentes a valores actuales que el ETF del Standard Poor's en valores máximos. Espero que les sea útil el video. Es una muy buena noticia que sigan agregando instrumentos de inversión en el mercado local. Les mando un abrazo grande. Hasta la próxima. Chau. Ichimoku Fibonacci. Qué bien me salió.